Bienvenidos a un nuevo video sobre cálculo por elementos finitos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de armaduras en el espacio, armaduras tridimensionales, para lo cual llevaremos a cabo un procedimiento analítico y nos apoyaremos de herramientas como MATLAB para poder hacer el cálculo de lo que nos vaya a pedir el problema y posteriormente procederemos a realizar la validación con el programa ANSYS. Bien, el problema es obtenido del libro Logan sobre elementos finitos y nos dice lo siguiente: analice la armadura espacial que se muestra en la figura. La armadura se compone de 4 nodos, como se muestra ahí justamente a la derecha. Nos dan las coordenadas en metros de cada nodo y también nos dan de dato el área transversal de cada elemento y el módulo de elasticidad que tienen estos elementos. Además, nos mencionan de que se le está aplicando una carga de 20 kN en la dirección del eje X en el nodo 1, como se muestra en esta parte. En el nodo 1 se está aplicando una fuerza de 20 kN en el eje X. Y también que del nodo 2 al nodo 4, el 2, el 3 y el 4 son nodos que están soportados por pasadores y por lo tanto tienen restricciones de movimiento en las direcciones X, Y y Z. Estos nodos no tendrán desplazamiento en estos tres ejes coordenados. Entonces, antes de poder proceder a resolver ese problema, es necesario mencionar algunos detalles, un marco teórico que nos permita precisamente resolver el problema. Para ello primero hay que comenzar con lo que son los cosenos directores, que esto nos va a permitir determinar las matrices de rigidez de cada barra. El coseno director es simplemente el coseno del ángulo entre la barra y el eje coordinado en cuestión. Por ejemplo, el CX, que viene a ser el coseno director en el eje X precisamente, es el coseno del ángulo entre el eje X y la barra, como se observa acá justamente en la figura, y también como lo pueden observar a más detalle en la parte derecha de cómo es la deducción de esta parte. Sin embargo, no es práctico al momento de tener armaduras en el espacio, no es práctico determinar los ángulos y después el coseno, ya que eso podría llevar un poquito más de tiempo. Para ello hay una expresión más reducida y más sencilla de poder aplicar, que solamente depende de las coordenadas y de la longitud de la barra. La longitud de la barra lo podemos determinar fácil y sencillo, conociendo las coordenadas del punto 1 y del punto 2. Podemos determinar la longitud de esa línea mediante esta expresión que se observa en pantalla: la raíz cuadrada de la diferencia de la suma de los cuadrados de la diferencia de cada coordenada respectivamente. Para el caso del coseno director en X, es simplemente la diferencia entre las coordenadas X del nodo 2 con respecto al nodo 1 entre la longitud. Lo mismo para el caso del coseno director en el eje Y, la diferencia de las coordenadas en Y entre L, y el coseno director en Z, la diferencia de las coordenadas en Z entre L. Con ello ya podemos nosotros formar esta matriz, y esta matriz lambda va a ser precisamente la que nos va a servir para obtener la matriz de rigidez del elemento. Y los esfuerzos lo vamos a determinar con esta ecuación. Esta ecuación depende de los cosenos directores, el módulo de elasticidad, que es dato, la longitud, que lo podemos calcular para cada barra, y de los desplazamientos de cada nodo, del nodo I y del nodo J. Bien, entonces, habiendo mencionado eso, ya podemos proceder a realizar el cálculo. Para ello al tratarse de un problema de elementos finitos, siempre hay un orden en el cual hay que proceder para poder calcular lo que nosotros requerimos. En este caso, como vamos a necesitar determinar la matriz de rigidez de cada elemento, es importante y necesario poder determinar primero los cosenos directores, ya que esto nos va a servir para más adelante. Calculamos la longitud de cada elemento esto es geometría analítica, es la longitud entre dos puntos en el espacio. Ahí y resulta de que la longitud de la barra 1 es de 13 metros, de la barra 2 es de 3 metros y de la barra 3 es de 10.05 metros. Con ello, yo puedo ya proceder a determinar los cosenos directores con las expresiones que les había mencionado, las que
nos van a facilitar y realizar más simple y rápido el cálculo. Ya no es necesario determinar los ángulos y luego proceder a calcular el coseno, sino lo podemos hacer directamente con estas expresiones. Como conocemos cada coordenada de cada nodo y ya hemos determinado la longitud de cada elemento, ya es más sencillo realizar este cálculo. Por ejemplo, vamos a revisar para el elemento 1, que viene a estar conformado por el nodo 1 y el nodo 2. El coseno director en x viene a ser el xj en representación al siguiente nodo, en el nodo 2, menos el xy, que viene a ser las coordenadas del nodo 1. Sería en este caso 0 menos 12 entre la longitud para el elemento 1, que es de 13. Sería menos 12 treceavos. Para el siguiente caso sería 0 menos 3, 3 positivo entre 13. Y para el caso del coseno director z, viene a ser 0 menos 4 entre 13, 4 entre 13. Para el elemento 2 similar, el elemento 2 viene a ser el nodo 1 y el nodo 3. Vamos a hacer la diferencia entre las coordenadas del nodo 3 menos las coordenadas del nodo 1. En este caso, para x observan que sería 12 menos 12 entre L2, sería 0. También el siguiente sería menos 3 menos 3, o sea, menos 3 más 3, también te daría 0. Y por último sería menos 7 menos 4, algo de menos 3. Claro, sería menos 3, entre la longitud de esa barra 3 te vendría a dar el valor de menos 1. El mismo procedimiento por último se realiza para el elemento 3, entre el nodo 1 y el nodo 4. La diferencia entre las coordenadas del nodo 4 menos las del nodo 1 entre la longitud. Y de esa manera obtenemos esos cosenos directores. El siguiente paso ya es determinar la matriz de rigidez de cada elemento. Para ello, como se había mencionado en un comienzo, es necesario e importante, y también por tema cuestión de orden, primero determinar esa submatriz lambda. Ese lambda que depende solamente de los cosenos directores que ya hemos calculado para cada elemento. Ya con ello podemos nosotros determinar la matriz de rigidez de cada elemento por separado. Todos los elementos tienen la misma área y el mismo módulo de elasticidad. Lo único que van a tener diferente va a ser la longitud. Y también la submatriz lambda. La matriz lambda, como observan acá en la pantalla, tiene diferentes valores para cada elemento. De esta matriz lambda está conformada precisamente la matriz de rigidez. Una vez ya hemos determinado ese lambda, hemos determinado la matriz de rigidez. Noten también de que al ser el elemento 1, al ser esta matriz correspondiente al elemento 1, nosotros también vamos a usar una especie, vamos a darle el nombre de coordenadas en este caso. El elemento 1, si observan, está entre el nodo 1 y el nodo 2. Nodo 1 y nodo 2. Ello implica de que vaya a estar ordenada de esta manera: U1, V1, W1, haciendo correspondencia al nodo 1. U1 viene a ser el desplazamiento en el eje X, el V1 en el eje Y y el W1 en el eje Z. El siguiente, U2, V2, W2, viene a ser correspondencia al nodo 2, los desplazamientos en X, Y, Z del nodo 2. De esta manera va a estar ordenado. Acá también en esta parte, en esta columna, también estaría de esa manera, haciendo correspondencia, y esto precisamente, este orden va a ser el que nos va a servir a nosotros para realizar la matriz de rigidez global, la matriz de rigidez de cada elemento. Por tema de cálculo, y también al percatarnos lo siguiente, por ejemplo, ya para calcular los desplazamientos nodales, y para ello voy a necesitar conocer las condiciones de contorno o de frontera, yo observo de que el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4 no van a tener desplazamiento, por lo que como el U2, V2, W2 van a ser 0, no hay desplazamiento en el nodo 2, y de la misma manera para el nodo 3 y para el nodo 4, en esos tres nodos no va a haber desplazamiento, por lo que sus desplazamientos en cada eje va a ser 0. Ello nos va a permitir reducir, si recuerdan en problemas pasados, a partir de estas condiciones de frontera,
yo podía reducir la matriz de rigidez global de toda la armadura a una submatriz más sencilla y que es correspondiente justamente a este nodo que sí va a presentar desplazamiento. Vamos a explicarlo esto más detallado en la siguiente imagen. Bien, con lo que yo había calculado de cada matriz de rigidez para cada elemento, yo puedo formar una matriz general, una matriz global de rigidez que resuma o caracterice a la armadura que yo estoy calculando, que yo estoy evaluando. El procedimiento es el siguiente justamente. Una vez yo ya he obtenido la matriz de rigidez de cada elemento y observando los desplazamientos que va a haber en cada nodo, yo simplemente lo voy a colocar en ese orden. Por ejemplo, U1, U2, sería U1, V1 y W1. Esos tres desplazamientos harían referencia al nodo 1, a los tres desplazamientos en cada eje del nodo 1. Voy a arreglar un poco el formato. Lo mismo también para el nodo 2, sería U2, V2 y W2 para el nodo 2. Nuestra armadura tridimensional presenta 4 nodos, por lo cual será necesario añadirle más. En este caso U3, V3, W3 y finalmente realizar lo mismo, registrar lo mismo para el elemento, para el nodo 4. Lo que estamos haciendo es representando los desplazamientos en el nodo 4 y lo mismo acá. Es un procedimiento bien parecido a lo que se hacía en armaduras bidimensionales. Si desean una explicación más detallada al respecto, lo pueden ver en los videos que ya están subidos. Sería U4, V4. Para cálculo que solo te implique determinar, por ejemplo, esfuerzos y desplazamientos nodales, no es necesario que tú hagas toda la matriz de rigidez global. Sin embargo, si deseamos calcular o determinar las reacciones en cada nodo, en los nodos en los que hay soporte, mejor dicho, sí es necesario poder determinar la matriz de rigidez global para que con ello nosotros podamos multiplicar a los desplazamientos y obtener las fuerzas de reacción. Entonces esto vendría a conformar mi matriz de rigidez global, es decir, ese K de la estructura de la armadura viene a ser todos estos elementos. ¿Cómo lo completamos? De la siguiente manera. Acá, por ejemplo, el U1 vendría a ser el primer elemento de esta matriz. El primer elemento, y como observan, la submatriz que está acá adentro es el lambda 1, que tiene como primer elemento el 0.582. Ese 0.582 sería lo que yo tendría que multiplicar por esto para añadirlo acá. Vamos a, como el A es constante, solamente podemos tomar este valor y dividirlo entre la longitud, que va a ser lo que se diferencia en cada uno. En este caso yo lo coloco de la siguiente manera: 0.852 entre 13. Y a eso le voy a sumar lo siguiente. Si noten, acá en esta matriz de rigidez del elemento 2 también va a haber un U1 que está conformado por el primer elemento, pero en este caso no hay mucha diferencia porque el valor es 0. Estaría 0 multiplicando por esto, o sea, va a seguir siendo 0. Acá también, en este caso, en el elemento 3 también hay una coordenada, un elemento que estaría, esto es simbólico, por decirlo de alguna manera, sin embargo es práctico para el momento de calcular, realizar los cálculos. El U1 vendría a ser el primer elemento de esta matriz lambda 3, o sea 0.040. Ese 0.040 yo tendría que dividirlo entre 10.05, dándome un valor de 0.7.
0.7. Y lo mismo se tendría que hacer para cada uno. Si observan, en cada matriz hay un U1, V1, W1 y por ende hay también un U1, V1, W1, lo que implica que voy a tener que sumar aquí los resultados de cada uno. Voy a tener que sumar y estos tres elementos van a ser los que van a tener más términos. En los otros casos ya sería simplemente cuestión de colocar. Por ejemplo, esta matriz de acá, que vendría a ser el U2, V2, W2, U1, V1, W1 como coordenadas, vendría a ser simplemente esta submatriz de acá. Como observan, este menos lambda 1 viene a estar dado por el U2, V2, W2, U1, V1, W1. Viene a ser esta submatriz de acá. Sería simplemente cuestión de reemplazar. En este caso ya no lo voy a hacer para no alargar demasiado. Sin embargo, los resultados son los que vamos a mostrar a continuación. Una vez ya hemos obtenido esa matriz de rigidez global, el resultado va a ser este de acá. Acá, por ejemplo, en el cálculo ya se ha reemplazado el valor del área y el valor del módulo de elasticidad para obtener 210, factorizar 210, mejor dicho. Y ojo que también las unidades están en kilonewtons por metro. Entonces, esto por ejemplo corresponde a esa matriz que les había comentado. Si regresamos al Excel, viene a ser esta matriz de acá. Todos los elementos que van a estar acá vienen a ser los que están en esta parte mencionados. Una vez nosotros ya hemos obtenido esta matriz, que es digamos una submatriz de toda la matriz global, ya podemos utilizarla para multiplicar con los desplazamientos nodales, específicamente en el nodo 1, y igualar a la fuerza que actúa en ese nodo precisamente. Haciendo el cálculo aquí, bueno, el cálculo sería calcular la inversa de esta matriz y multiplicarlo por este vector y obtener los desplazamientos nodales. Y ya para finalizar calculamos los esfuerzos en cada barra. Acá se menciona lo que nosotros habíamos calculado en el comienzo, los cosenos directores, y también la fórmula que nos sirve a nosotros para determinar los esfuerzos en cada elemento. Mediante esa fórmula, como ya conocemos los cosenos directores, por ejemplo para la barra 1 específicamente, conocemos el módulo de elasticidad, conocemos la longitud de la barra, conocemos los cosenos directores y también conocemos el desplazamiento. En este caso, al tratarse de la barra 1, nos interesa el desplazamiento del nodo 1 y del nodo 2. Estos tres son del nodo 1 y estos tres son del nodo 2. El nodo 2, al no presentar desplazamientos, sus valores son ceros. Ese es el mismo procedimiento que realizamos nosotros para determinar los esfuerzos en la barra 2 y en la barra 3. Y de esa manera ya estaría calculado. Vamos a proceder a ver cuáles son los resultados que nos arroja MATLAB. Bien, como se observa en pantalla, este código es obtenido del libro de Ferreira de códigos de MATLAB para elementos finitos, y simplemente lo que nosotros hacemos es variar los datos, la información acorde al problema que estamos analizando. En este caso mencionamos el módulo de elasticidad en megapascales, para nuestro caso es 210 gigapascales. El área de cada elemento en milímetros cuadrados es de 1000 y las coordenadas de los nodos viene a representar lo siguiente. Lo colocamos de esa forma, en milímetros siempre. La coordenada del nodo 1 seguida de la del nodo 2, nodo 3 y nodo 4 en milímetros. También acá colocamos los pares de nodos, que los elementos, o mejor dicho, los nodos que conforman cada elemento. Por ejemplo, para el elemento 1 estaba conformado por nodo 1 y nodo 2, para el elemento 2 con nodo 1 y nodo 3, y para el elemento 3 con el nodo 1 y el nodo 4. Esto no se cambia, esto permanece igual, esto tampoco se cambia. Y bueno, acá se menciona
las fuerzas aplicadas en el nodo 1. Como observan del problema inicial, lo que yo tenía como restricción era de que había una fuerza en el nodo 1 aplicada, pero esta solamente estaba en la dirección del eje X. Esa fuerza precisamente vendría a representar acá en este programa con fuerza 1. Para entender la simbología que se ha colocado en el programa, primero es necesario mencionar lo siguiente. Por ejemplo, el nodo 1, específicamente para el caso del programa, lo vamos a entender que sus desplazamientos o sus coordenadas, si le queremos dar algún nombre, va a estar de la siguiente manera. En el nodo 1, que va a ser por donde vamos a empezar, en el eje X le vamos a dar, por ejemplo, un desplazamiento o un Q, le voy a llamar un Q1. En la dirección del eje Y va a ser un Q2 y en la dirección del eje Z va a ser un Q3. Ahora para el nodo 2, que vendría a ser el siguiente, su desplazamiento en el eje X viene a ser un Q4. Observen cómo estamos simplemente siguiendo la numeración. En el eje Y vendría a ser un Q5 y en el eje Z viene a ser un Q6. Para el caso del nodo 3, el desplazamiento en el eje X viene a ser un Q, el que continúa es el Q7, Q8 y Q9. Quiero que observen cómo estamos nosotros haciendo o entendiendo el programa, porque ello les permitirá a ustedes poder, en base al código, poder adecuarlo a los problemas que ustedes tengan en particular. En el eje X, para el nodo 4 es el Q10, en el eje Y el Q11 y en el eje Z el Q12. Como observan, tenemos 12 posibles desplazamientos en total, considerando a todos los nodos. En mi caso, como me mencionaban que había una fuerza de 20 kN en el eje X, noten que esa fuerza está asociada a este Q1. Por ello, aquí en MATLAB yo lo utilizo de esa manera, con el mismo parecido. Por ejemplo, si hubiera una fuerza aplicada en la dirección acá en el eje Y, en el nodo 1, en esta dirección, yo tendría que está asociada al Q2, una fuerza en esa dirección, yo tendría que colocarlo como en esta parte precisamente, el valor que me diera de dato. Y si hubiera también otras fuerzas aplicadas en los otros nodos, dependiendo el número al que representa, nosotros tendríamos que colocarlo ahí en el programa. Y bueno, lo siguiente ya no lo cambiamos, permanece igual, corremos el programa y los resultados que nos arroja son los siguientes. Para el caso de desplazamientos, noten que la tríada 1, 2, 3 corresponde al nodo 1, 4, 5, 6 al nodo 2, 7, 8, 9 al nodo 3 y 10, 11 y 12 al nodo 4. Solamente tiene desplazamiento el nodo 1, el resto no tienen desplazamientos. Igual para el caso de las reacciones, solamente hay reacciones a partir del nodo 2, 3 y 4. El nodo 1 no tiene reacciones, ya que está en el espacio, no hay ningún tipo de apoyo en este nodo. Y finalmente los esfuerzos en los elementos. Estos esfuerzos coinciden muy bien con lo que nosotros habíamos determinado en nuestro cálculo, para la barra 1, para la barra 2 y para la barra 3. Ahí en esta PPT se muestra los resultados que hemos obtenido. Vamos a realizar ahora la validación con ANSYS. Bien, una vez que carga el entorno de ANSYS, lo que nosotros vamos a generar va a ser un estudio estático. Esperamos a que cargue. Una vez ha cargado, vamos a variar los datos del Engineering Data correspondientes al módulo de elasticidad.
El módulo de elasticidad para la estructura del steel, acá nos lo da. Nos arroja por defecto un valor de 2 por 10 a la 11 pascales. El valor que nos daba en el problema estaban en gigapascales y era de 210 gigapascales. Con ello, con ese cambio ya podemos proceder con el siguiente, que es la geometría. Este no es un problema muy complejo, es un problema sencillo. Vamos a utilizar el New Design Modeler. La ventaja del New Design Modeler es que nos va a permitir generar puntos en el espacio y esos puntos nosotros los vamos a poder unir mediante líneas. Y definiendo una sección vamos a poder especificar cuál va a ser la geometría de nuestra armadura 3D. Una vez abierto el Design Modeler, procedemos a crear los puntos a partir de una entrada manual. En este caso el primer punto vendría a ser 12 menos 3 y menos 4 vendría a ser las coordenadas del primer punto. Lo generamos, ahí lo vamos viendo en pantalla. Vamos a generar el siguiente punto a partir de una entrada manual. El punto es 0.0.0, ese vendría a ser el nodo 2. El nodo 3 ahora, similar, manual input, y el nodo 3 tiene que como coordenadas 12, menos 3 y menos 7. Generamos. Finalmente el último nodo tiene como coordenada 14, 6 y 0. Lo generamos. Entonces a partir de eso procedemos a unir los puntos de la siguiente manera. Acá, para recordar, el punto 1 es este, el punto 2 es este, el punto 3 y el punto 4. Vamos a darle un orden más familiar al que habíamos visto. Bien, entonces vamos a proceder a crear las líneas a partir de los puntos. En este caso el nodo 1 primero, del nodo 1 al nodo 2. Nodo 1 al nodo 2 aplicamos y generamos. Luego va a ser del nodo 1 al nodo 3 de la misma manera. Concept, line from points, nodo 1, nodo 3, aplicamos y generamos. Y por último del nodo 1 al nodo 4. Al nodo 4 aplicamos y generamos. Listo. Vamos viendo cuál es la forma que tiene la estructura. Vamos a tener también que definir la sección con la que vamos a trabajar. Nos vamos a Concept, Cross Section. Vamos a hacer una sección rectangular. Tenemos esto de acá. Los valores que le vamos a dar van a ser unos de tal manera que el área me dé 10 por 10 a la menos 4, es decir, 10 a la menos 3. En esta parte le voy a colocar el valor de 0.1 y el siguiente es 0.01 con la finalidad de que me dé un área de 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces ya lo tendríamos de esa manera. Vamos a continuar. Acá en el part body, en line body, en la cross section vendría a ser precisamente el rect 1. Ya hemos definido toda la parte de nuestra armadura, la parte geométrica. Ahora procederemos a realizar la simulación. Acá nuevamente en Model le damos Edit, esperamos a que cargue. Una vez que ya se nos ha abierto, procedemos a definir algunos parámetros, por ejemplo el caso de la malla.
Pero antes me interesa observar la sección de la armadura. Para ello le damos clic en cross section. En este caso, con el cross section ya nos muestra aproximadamente la sección que va a tener cada elemento. Con ello podemos proceder a realizar el mallado. Para ello voy a utilizar el comando sizing con la finalidad de que lo considere como un solo elemento. Como observan acá, por defecto lo considera varios elementos. Eso es lo que quiero definir, no por tamaño sino por número de divisiones, que lo considera como una sola división. Voy a generar el mallado. Y es como se observa aquí justamente. Bien, entonces voy a proceder a definir los parámetros. En este caso, primero los soportes, como soporte simple a este nodo. También soporte simple a este de acá. Y soporte simple por último, al de acá no, a este nodo. Lo aplicamos. La fuerza, también va a haber una fuerza que se aplica en este nodo en la dirección del eje X. Aplicamos la dirección, voy a hacerlo por componentes y las unidades están en kilonewtons. Eso es lo que también tenemos que haberlo cambiado en newtons. En la dirección del eje X está actuando una fuerza de 20 kilonewtons, 20.000 newtons. En la dirección del eje X solamente. Ya hemos entonces completado todas las restricciones de nuestra armadura. Ahora vamos a proceder a mostrar lo que a mí me interesa. Me interesa, por un lado, la deformación total. Sería bueno calcularlo. También la deformación direccional. En sí nos va a interesar la direccional en cada nodo para poder compararlo. Pero para este caso específico voy a obtener en modo de desplazamiento. Deformación direccional en los soportes no va a haber, ya que ahí su desplazamiento va a ser 0 porque están apoyados. Solamente me interesa en el nodo 1. En el nodo 1, en la dirección del eje X, como se menciona, como está acá por defecto. También la misma en el nodo 1 en la dirección del eje Y. También la deformación en el nodo 1 en el eje Z. Entonces ya tenemos las deformaciones. Me interesa también determinar otra herramienta. Obtenemos el contact, el volt, el prof. Las reacciones también va a ser un dato interesante en cada nodo. En este caso en el simple support, la reacción en este nodo, en el support 2 y la reacción en el support 3. Luego ya tenemos, lo último que voy a añadirle va a ser los esfuerzos o la fuerza. La fuerza axial va a ser un dato interesante. Esfuerzo por sí mismo no me da acá en este caso el ANSYS directamente para poder calcular el esfuerzo. Sin embargo, con el dato de la fuerza axial y conociendo su área, indirectamente podría calcular el esfuerzo. Entonces ponemos la fuerza axial. Procedemos a realizar la solución de la armadura. Esto puede demorar un poco de tiempo, vamos a esperar. Una vez ya cargado todos los resultados, podemos proceder a observar lo que hemos obtenido. Por ejemplo, para el caso de la deformación en el eje X, la deformación en el eje Y,
la deformación en el eje Z. En este caso, por ejemplo, la deformación direccional me lo ha calculado para toda la barra. En específico, a mí me interesaba solamente para este vértice. Sin embargo, acá se lo ha calculado para todos los cuerpos. Voy a corregir eso. Sería simplemente eliminar ese resultado para poder volver a generarlo. No habría ningún problema. La geometría viene a ser este de acá y en el eje X. Voy a correr el programa una vez más y ya tenemos acá. Entonces tenemos acá la deformación direccional en el eje X para este nodo, en el eje Y, en el eje Z, la fuerza axial en cada una de la barra. Lo puedo, si lo quiero mostrar con proof, yo puedo determinar esta fuerza, su valor y su valor. Y con ello yo puedo calcular, dividiéndolo entre el área, determinar indirectamente el esfuerzo en cada barra. Tengo acá también las reacciones tanto en cada eje como la neta para cada nodo. Procederemos ahora a determinar. Con estos resultados vamos a comparar lo que acabamos de obtener con lo que nos arrojaba el programa con MATLAB. Aquí hemos trasladado los resultados de ANSYS a este diagrama y podemos compararlo con lo que habíamos obtenido de MATLAB. En MATLAB nos decía que el desplazamiento 1, haciendo referencia al eje X, 2, Y y 3Z del nodo 1, vienen a ser estos de acá expresados en milímetros. En ANSYS, por ejemplo, para el eje X, la deformación, el desplazamiento en el eje X nos indica que tiene una deformación de 0.0013837 metros, que en milímetros sería 1.3837, haciendo con una clara exactitud al resultado que nos arroja MATLAB. En el caso del eje Y, el resultado es de menos 5.1537 por 10 a la menos 5. En milímetros, este resultado está expresado en metros. Si lo llevamos a milímetros15 esto por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2, lo que sería 0.051537. En este caso lo ha redondeado aquí, 5116. Y para el caso del eje Z tenemos este resultado que en milímetros sería 6.0146 por 10 a la menos 2, así dándote 0.06046. Lo ha redondeado en este caso a 2. Podemos observar la gran exactitud que nos da MATLAB, el programa, mejor dicho, que se ha diseñado con respecto a los cálculos que te arroja el programa ANSYS. Aquí comparamos las reacciones calculadas en MATLAB con respecto a las reacciones que nos da ANSYS. En MATLAB nos arroja que la reacción, estos tres vienen a representar las reacciones, las componentes de la reacción en el nodo 2, este en el nodo 3 y este en el nodo 4. En el nodo 2, si lo comparamos, obtenemos valores bastante similares. ANSYS nos lo da en newtons precisamente. Aquí lo ha reducido a la potencia de 10 a la cuarta, o sea, estos valores por 10 a la 4 newtons, que coincide con los valores presentados acá. Justamente están bastante exactos, bastante cercanos a lo que nos da MATLAB. En este caso, los siguientes, para el caso del nodo 3, MATLAB nos da que en el nodo 7, o sea en el eje X y en el eje Y, prácticamente no hay una fuerza de reacción. Y es un resultado razonable, ya que en ANSYS nos da menos 0.33, 0.24, lo cual son valores bastante despreciables con respecto a una fuerza de reacción de 4210. 0.24 newtons, 0.33 newtons con respecto a 4210 newtons es un valor prácticamente cero. Por ello acá solamente se le considera este valor, y MATLAB te lo ha arrojado precisamente como una fuerza, como que no hay reacción en el eje X, en el eje Y del nodo 3. En el nodo 4 también, comparando los valores, yo observo que
nos da valores bastante cercanos. Los tres valores son negativos, eso quiere decir que van en contra de los ejes X, Y, Z positivos asumidos en un comienzo. Bien, y ya para concluir tenemos el resultado de los esfuerzos. Por un lado muestro lo que nos da MATLAB, los resultados que nos ha arrojado MATLAB en megapascales, entendemos, y acá por ejemplo podemos, como había mencionado en un comienzo, ANSYS directamente no te permite calcular o no te permite visualizar los esfuerzos que están actuando en cada barra, pero eso lo podemos hacer indirectamente conociendo la fuerza axial y el área. El área es de 10 a la menos 3 metros cuadrados. Si es 10 a la menos 3 y por ejemplo acá tenemos que el máximo esfuerzo, bueno, acá están ya mencionados cuáles son. Pueden observar de que de estas fuerzas normales y también conociendo el área podemos obtener estos valores. Acá tenemos una fuerza de 20.526 newtons que da, considerando el área, nos da una presión, perdón, un esfuerzo de 20.52 megapascales. Lo mismo para el caso del elemento 3 y del elemento 4. Del elemento 2 y del elemento 3. Obtenemos valores bastante cercanos a lo que nos da MATLAB. De esa manera hemos observado, hemos visto que un problema de elementos finitos de armaduras tridimensionales podemos resolverlo mediante un procedimiento ordenado de elementos finitos, procedimiento ordenado, ayudándonos también de herramientas de cálculo como es MATLAB y validando nuestros resultados para verificar si son correctos o tal vez habremos fallado en algo mediante el programa ANSYS. Y bien, eso ha sido todo por este video. Agradezco que lo hayan visto hasta el final. Ya conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.